Cuando aterricé por primera vez en el mundo de la neurodivergencia, ver experiencias de primera persona de otros autistas en redes me hizo sentir en casa. Sentí por primera vez que no estaba sola, que otras personas tenían experiencias similares a las mías. Me sentía súper reflejada, pero al investigar más sobre autismo y ver los criterios diagnósticos, sentía que no los cumplía y me conformé con saber que eran las capacidades intentando explicar todo lo que me pasaba desde allí. Menos mal que luego conocí a Andrea Bou, autista de altas capacidades y divulgadora de neurodivergencia, y vi cómo se manifestaba en ella el autismo siendo mujer, teniendo doble excepcionalidad y haciendo camuflaje. Me hace mucha ilusión tenerla aquí para tener una conversación en la que vamos a compartir esas señales que siempre estuvieron ahí, pero que nadie identificó como autismo, y cómo cumplimos los criterios diagnósticos con anécdotas. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Jimena. Ya sabes que a mí me encanta hacer contenido contigo y aparte el tema que elegimos para hoy creo que es súper importante para perfiles tan complejos como el nuestro, que es tan difícil de identificar y creo que a la gente le puede servir mucho, más allá del tecnicismo, ver cómo se puede reflejar todo esto en el día a día de la vida. Voy a empezar por un disclaimer, porque como vamos a ir pasando por los criterios diagnósticos de autismo, decir que los criterios diagnósticos están formulados de una forma bastante capacitista, bastante patologizante. Además de sesgados, porque ya no es solo el sesgo de género, es el sesgo pues de personas racializadas, a nivel sociocultural y económico, están basados en niños varones de clase media alta y quien no cumpla con esas características queda completamente excluido de tener acceso a un diagnóstico. Totalmente. ¿Tú viste los criterios diagnósticos y te sentías identificada? Sí, pero personalmente no creía que se manifestaran de una manera lo suficientemente intensa como para cumplir con el corte clínico, con el punto de corte. Y sobre todo, también al principio de este proceso, mi imagen sobre el autismo también estaba desinformada y altamente estereotipada. Entonces, claro, yo no me veía reflejada en la imagen que tenemos todos en la cabeza. Y a mí también me pasó, pero sobre todo había cosas que no me había dado cuenta de cómo me costaban realmente. Por ejemplo, yo no me sentía nada identificada en lo social porque desde fuera con mi camuflaje era muy exitosa, pero no estaba viendo realmente todo el esfuerzo que iba ahí. O problemas con los cambios o con la incertidumbre me pasaba lo mismo. Pensé que no me costaba porque desde fuera no lo parecía, pero no me daba cuenta de todo el esfuerzo que iba detrás para que no me costara. Mirando el DSM-5 tiene 5 criterios diagnósticos de la A a la E. El A es deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, por ejemplo, acercamiento social anormal. Es que, claro, como usa unas palabras desde un enfoque médico, clínico, no es que sea anormal, o sea, es que empezamos muy mal. Es simplemente diferente. Es verdad que yo de niña daba mucho el pego porque yo de niña, o sea, creo que llama mucho la atención ver a una niña pequeña que es como muy directiva, esto se tiene que hacer así, si no se hace así, respingo. Y claro, en realidad todas estas cosas son señas de rigidez cognitiva, de literalidad. Y yo puede que de niña pasara más como extrovertida, pero ahora que soy consciente de muchas cosas, realmente tengo un acercamiento social diferente, porque para empezar no me acerco. Casi siempre la gente tiene que iniciar las conversaciones, a mí me cuesta muchísimo, me tienes que preguntar, sobre todo en un entorno donde no hay confianza. Mm. Yo creo que no me siento muy identificada, entre comillas, porque sí que siento que he tenido siempre un papel como muy de líder, pero en todos los ámbitos. No sé muy bien por qué, pero creo que como que yo sentía un poco que era lo que se necesitaba, como que tenía mucha empatía con todo el mundo, mucha sensibilidad de qué era lo que se necesitaba en ese momento y tomaba las decisiones o hacía las cosas, pero siento que estaba muy ligado con el autismo porque siento que yo necesitaba como un rol funcional, como yo, no yo necesitaba algo que hacer. Eso de como estar por estar me resultaba más incómodo que dar un servicio al resto. Y también ligado, creo, al camuflaje de las altas capacidades, en el sentido de que trataba de hacerme útil y de poner mis capacidades al servicio de otras personas, por ejemplo, dando clase a mis compañeros, o para que no se me envidiara o se me rechazara por mis capacidades. A mí me han pasado, creo que los dos extremos de esto. Tanto en lo académico como en lo laboral, naturalmente hemos llegado a que el resto me posicione en una... O sea, no es que yo llegue y Mm. diga, a ver, háganse a un Sí, sí, lado, sí. yo sé hacer. O sea, es como dices tú, el resto como que va viendo. Yo creo que
perciben, así como perciben las diferencias, también perciben las diferencias positivas, que es, vale, ella puede solucionar problemas muy rápidos, Mm, entiende el concepto bastante rápido, y entonces en un momento así como de crisis es como, vale, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Pero total. El siguiente ejemplo que pone es fracaso en la conversación normal en ambos sentidos. es que, claro, es muy difícil definirlo cuando es solo autismo y cuando eres un perfil de doble excepcionalidad, Mm, porque quieras que no, las altas capacidades compensan muchas cosas que a lo mejor en un perfil de solo autismo no se dan. Hablando específicamente en nuestros perfiles, en mi caso creo que he sabido detectar muy bien cuando ya la otra persona perdió el interés o se está hastiando mm, de decir, ya está esta con el mismo tema otra vez, que es algo que me pasa con el autismo ahora. O sea, quiero que salga el tema de conversación en cada conversación y ya puedo notar en el ambiente cuando alguien está como, bueno, entonces sí mm. puedo regular una conversación en ese sentido porque soy capaz de detectar estos patrones. En ese Exacto. sentido, yo sí que me siento un poco identificada tanto con lo que dices, de ir leyendo y entonces yo cortarme muchísimo de compartir si no siento esa escucha y que no siento ese interés por la otra parte. Pero sí que me pasa con amigas con las que sí que siento interés, que yo me pongo a contarles algo que me ha pasado y yo me puedo pasar 10 minutos, 15 minutos hablando y yo no espero esa respuesta. O sea, es verdad que mis conversaciones no son ping-pong. Y luego, al contrario, cuando yo estoy escuchando a esa persona, yo me pongo a escuchar a esa persona y o estoy escuchando 100% o estoy hablando 100% y es verdad que no estoy con ese ping-pong, si es que eso es lo que se considera normal. Luego a mí también me pasa con conversaciones muy superficiales o de un tema que no es de mi interés, aunque no sea una conversación larga que la otra persona esté mucho tiempo hablando. O sea, me cuesta mucho mantener la atención porque ya mi mente se fue a Narnia, o sea, estoy en otra cosa. Y si tengo que hacer un esfuerzo consciente por mantener la escucha activa, digamos, y también cuando la conversación está muy cargada de emociones, o sea, tengo que poner una especie de límite porque Mm, absorbo mucho las emociones de los demás, hago que me afecten personalmente como si lo estuviera cargando yo. Y también muchas veces no sé, es como si no supiera consolar. mm. Pone también disminución en intereses, emociones o afectos compartidos. Creo que tan drástico no lo cumplo yo. O sea, sí que es verdad que podía jugar sola perfectamente y mi juego es bastante diferente porque Mm, yo no tengo juego simbólico, por ejemplo, pero esto no es una regla general, no todos los autistas no tienen juego simbólico, o sea, pueden tener esa mm. imaginación perfectamente. Yo tengo, pensando en un ejemplo en mi vida, recuerdo como que en uno de mis primeros trabajos yo llegué a una agencia y la agencia de diseño tenía 3 jefes y ellos estaban como muy ocupados. Y yo como que acababa de llegar, no tenía proyecto y estaba muy perdida. Obviamente yo lo que tenía que hacer era hablar a mis jefes y decirles, oye, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Qué tal? Como darles la brasa y yo fui incapaz y eso, o sea, me fue fatal porque estuve un año con proyectos súper cutres ayudando a gente sin tener un proyecto propio porque no, o sea, no entraba dentro de mi manera de hacer las cosas, ir, insistir, pedir ayuda o decir, oye, que aquí estoy, tienes que mandarme algo, esta es tu responsabilidad. No, entonces directamente pues ellos pensaban que no era un problema o que, bueno, que tenían otros problemas más importantes y ahí me quedé. Entonces sí que Mm. siento que dentro de las cosas sociales, más que la reciprocidad, lo que más me ha costado es como abogar por cosas mías. Esto también va muy ligado a la hiperempatía, ¿no? Que al final intentas que no haya fricción, que todo se Mm. mueva y que todos los demás estén bien y al final pues terminas escondiendo y no priorizando tu parte, ¿no? La siguiente dice, fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Esta me hace mucha gracia porque es que yo pensé que obviamente no, no, y de repente como después del diagnóstico de autismo me doy cuenta de muchas cosas más. Y nosotros vivimos en un pueblo que es enano y que pues conocemos a los vecinos. Es un día, como vamos ya yendo al coche, tal, no sé qué, y me doy cuenta de que me he olvidado de algo, voy a subir a casa y nos encontramos a un vecino. Yo no me esperaba ya encontrarme a un vecino y me quedé como en shock y como que fue como, hola, y me fui corriendo a casa a seguir y luego digo como, tiene que haberse quedado en plan, esta chica, ¿pero qué le pasa? ¿Sabes? Como supe reaccionar, cosa que no me suele pasar, pero porque cuando tengo interacción social preveo que voy a tener esa interacción social y como que me he preparado subconscientemente. Me pasa exactamente lo mismo. Ya
mencioné antes que a mí me cuesta mucho iniciar conversaciones, pero hilándolo a lo imprevisto, ahora que acabo de regresar yo a México, pues a veces vas al súper y aparece un compañero con el que fuiste al cole hace 15 años que no lo ves y claro, yo tengo pues prosopagnosia y a mí me sacas a alguien de contexto y a veces es como, sí, tu cara es familiar, pero no me acuerdo cómo te llamas y no sé de dónde te conozco. Y encima, una cosa que a mí me pone muy nerviosa de las interacciones, cuando no son cercanas sobre todo, la parte mental de decir, lo tengo que saludar, pues por educación, ya hicimos contacto visual, se va a acercar, le doy solo un beso, le doy un beso y un abrazo. O sea, son cosas y pasos que tu mente tome en cuenta que una persona lista no creo que tenga ese proceso mental de ansiedad social incorporado con algo tan sencillo como un saludo. El criterio A2 pone deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Por ejemplo, comunicación verbal y no verbal poco integrada. Últimamente estaba reflexionando sobre el camuflaje y siento que para mí el propósito del camuflaje ha sido no ser malentendida. O sea, yo tenía una intención o era de una cierta manera y sentía que la gente me interpretaba de una manera completamente diferente. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona extremadamente sensible y empática y todas las personas que me conocen sienten eso de mí y todas las que han sido amigas muy cercanas me han dicho, al principio me caías mal porque me parecías una borde. Y siento que eso debe ser relacionado como con la cara, con la falta de gestos o con ser directa, no sé, pero desde luego con una diferencia en esa comunicación verbal y no verbal. Completamente. A mí me pasa exactamente lo mismo. Esto es uno de los criterios que yo decía, no, yo no tengo problemas con esto, porque me doy cuenta enseguida cuando alguien no está de buenas, cuando alguien tiene algo, aunque no sea capaz de identificar exactamente qué le pasa, si está enfadado, si está triste, si fui yo la causa o no. O sea, aunque no sea capaz de ponerle nombre. Creo que es justamente la atención al detalle. O sea, yo también siento que lo tengo muchísimo, como que estoy mm, súper sintonizada con las señales de absolutamente todo, pero puede ser un cambio en la voz, o sea, lo noto por teléfono. Siento que es porque cambia una mínima pequeña cosa y por ser autista te das cuenta. Tengo una anécdota buenísima en tema Sí, amoroso, relacioncita, sí. tal. Yo tenía un amigo en la universidad que era un amigo. Yo le contaba mi vida sentimental y demás, con lo cual yo entendía que en código neurotípico tú si cuentas tu vida amorosa a un amigo es que claramente es un amigo, ¿no? Que está frenzoneado. Después hablamos y él una vez me dijo que le gustaba y yo le dije, bueno, pues no, como que aquí por mi parte no hay eso. O sea, yo fui súper clara. Intenté ser considerada con sus sentimientos, pero súper clara. Pero siento que, como los neurotípicos muchas veces dicen que no y no quieren decir que no, sino como quizás hacerse los interesantes, pues no entendió que no. Pero esto no me ha pasado una vez. Me ha pasado varias veces. Y estuvo un montón de tiempo que yo pensé que seguíamos siendo amigos hasta que igual un año después se enfadó conmigo y me dejó de hablar. Claro, ya, ya un año después ya se dio cuenta de que íbamos a ser amigos, efectivamente. Y yo, pero, claro, yo no entendí nada, como, ¿por qué te enfadas ahora si yo ya te dije de siempre? En plan, de siempre ya te había dicho esto. Entonces, como que sí que puedo encontrar muchos ejemplos en mi vida, no solo amorosa, de esas malinterpretaciones o de ese no entendernos en los códigos. Luego pone otro ejemplo, la normalidad en el contacto visual y del lenguaje corporal. Pues aquí al principio también era otra de las que yo decía, yo sí hago contacto visual, pero me doy cuenta ahora analizándolo, cada vez me cuesta más porque soy más consciente y me Mm, doy cuenta que yo triangulo mucho, que justo hoy subí un video de eso. sí. Te mantengo un poco el contacto visual y luego tengo que escapar un segundo, triangulo y vuelvo. Pero también muchas veces me han dicho que tengo ojos como de venado lampareado en la carretera, porque tenía un contacto visual muy intenso que hasta se me abrían los ojos de que no parpadeaba por mantener el contacto. Y no es natural, no es que fluya, es o forzado o te triangulo y huyo. A mí también me pasa, y también me pasa que yo hacía contacto visual y entonces mi mente se me iba. O sea, como alguien Mm. me está hablando, yo le hago contacto visual para que piense que escucho, y entonces mi mente se iba por ahí, por los cerros de Úbeda, y luego ya volvía. Y otra cosa que también lo notaba muchísimo en conversaciones difíciles. Ahí sí que no hago contacto visual para nada. O sea, en conversaciones que son chill, tal, no sé qué. Sí, 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 te miro a los ojos, me voy, te vuelvo. Pero una conversación que es importante para mí o en algo que me toca emocionalmente, yo voy a estar mirando al suelo. Y algunas Sí. veces en mi familia me decían, pero mírame, mira, mira, mira. Ahora yo digo, no, no. Esta es una conversación para no mirar porque es demasiado vulnerable. Bastante que estoy hablando de esto
no puedo Sí, mirar. totalmente identificada con eso. También me pasa. La siguiente pone deficiencias en la comprensión y el uso de gestos. Mira, me estaba viendo ahora en la imagen y estaba pensando, esto que estás haciendo es camuflaje y va conectado a esto. Es como una sonrisa congelada Mm, mientras te escucho, asintiendo a todo lo que estás diciendo. Y es mm. parte del camuflaje, porque realmente es que si no, la otra persona no lo interpreta como algo amigable, porque si no, yo estaría así. Yo lo tengo tal cual. Y yo me di cuenta de que todos esos gestos míos eran mucho más exagerados cuando vino la pandemia y empezamos a tener como todas las reuniones que antes teníamos en la oficina, la empezamos a tener pues por Zoom, Google Meet o demás. Entonces yo me veía en comparación con todos los demás. Entonces yo miraba ahí todas las caras y yo ahí como todo el rato. Sí, 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 así diciendo con la cabeza, sonriendo, no sé qué, no sé cuántos, y la gente no hacía nada. Y digo, esa parte que de hecho viene el siguiente punto que pone falta total de expresión facial y de comunicación no verbal, la había requete compensado hacia el otro lado y yo era hiper expresiva con gestos, con miradas, con sonrisas, con incluso diciendo sí, sí, sí. A mí aquí me pasa, lo que más me cuesta regular es el tono de voz. Mm. En persona, cuando estoy hablando y sobre todo cuando es un tema de interés que me estoy viniendo arriba, me vengo arriba literalmente con todo y voz y todo el rato la gente me interrumpe y me dice, Andrea, pero no grites. A mí me pasaba al contrario y recuerdo que en casa todo el mundo hablaba muy rápido en mi familia y entonces yo estaba ahí a la cena y cuando me ponía yo a hablar, primero hablaba súper despacio porque se me iban las ideas, las conectaba con un montón de cosas, quizá por el procesamiento lento y el resto se aburrían o me interrumpían y entonces yo aprendí a hablar rápido, a ser súper expresiva. Totalmente. El A3 dice déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. Por ejemplo, dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales. Yo es que aquí no me siento, pero requete nada identificada. Plan, no sé si ha sido un sobreesfuerzo, porque es verdad que he estado en tantos entornos distintos, tanto en España, fuera de España, hablando otros idiomas, en otras culturas. No creo que eso me cueste especialmente. Aquí creo que a mí me pasa un poco lo contrario y es que me mimetizo mucho con el entorno. O sea, lo noté, por ejemplo, cuando me fui a vivir de Mm, México a España, que estuve 12 años allá. Perdí mi acento rapidísimo. Me di cuenta que había expresiones y palabras de México que no me entendían, entonces las eliminé rapidísimo y empecé a utilizar, pues, manerismos más españoles. Pero esto es camuflaje puro y duro. mm. La siguiente pone dificultades para compartir el juego imaginativo o para hacer Pues yo es que amigos. no tengo juego simbólico y esto pues me vengo enterando ahora. Y es un análisis que he hecho en retrospectiva de que mi tipo de juego, si había alguna especie de juego que pareciera simbólico, era juego referenciado y era con mis amigas, de que pues ellas jugaban con la Barbie así y yo lo imitaba. Pero si yo estaba sola, o sea, yo heredé una colección de no sé cuántas Barbies de mi hermana y se quedaron ahí de adorno. Al final mi juego era montar el escenario. En plan, ¿vamos a jugar al restaurante? Pues vamos a montar el restaurante. Y cuando ya llegaba el momento de jugar a que te tomo la orden, pues ya ahí empezaban los problemas. Yo creo que no he tenido nunca problema para hacer amigos. Creo que casi que el problema ha sido más profundizar y ser vulnerable y mostrar problemas, compartir dificultades con los amigos. Como que el problema creo que más que hacerlos es mantenerlos, porque yo no procuro quedar, por ejemplo. O sea, si a mí no me dices, Andrea, vamos a tomar un café, probablemente Mm, yo nunca te escriba para tomar un café. Entonces se puede mm, percibir como falta de interés. Y no es que tenga falta de interés, simplemente que pues yo tengo ya mis rutinas, tengo ahora con la niña pues tampoco tengo tanta flexibilidad como para improvisar. Y claro, que de repente me escribe una amiga y dice, vamos a tomar unas cervezas, pues no, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que gestionar un montón de cosas. ¿Quién se queda con la niña? ¿Quién no sé qué? Y estos imprevistos, pues cortocircuito. Y en mi caso sí que siento que hay una diferencia en qué necesito yo de la vida social. Y siento que los neurotípicos tienen esta necesidad de compañía, ¿no? O tienen las necesidades de salir. Ah, bueno, pues tengo un grupo con los que salir. Y les da un poco más igual si conectan mucho, cómo se sienten de seguros con esa persona. Yo no, es totalmente al contrario. Yo no tengo la necesidad de salir ni la necesidad de compañía. Tengo la necesidad de tener personas con las que conecto mucho y en las que me puedo como explorar, compartir de verdad o compartir pasiones. Hmm. Esa es como Sí, eso mi también es uno de los problemas diferencia. que yo encuentro, encontrar personas que tengan el mismo, ya no solo los mismos intereses, pero a lo mejor sí la misma capacidad de profundizar y de tener conversaciones que no se queden solo en la superficie.
Y también creo que tengo una visión muy Mm, pragmática de las relaciones humanas. O sea, yo personalmente no necesito que la gente me esté preguntando qué tal estoy constantemente. De hecho, hay una analogía que se usa de los amigos que son como un cactus y los que son como un bonsai. Pues yo soy un cactus y sí, como que espero sí, automáticamente, o sea, mi interacción con los demás sí. los trato como si todos fueran cactus también. Mm. Yo soy igual. Siguiente, que es la parte B, que son como los dos criterios fundamentales, la A y la B, luego hay otros tres que comentaremos, pero el B es patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, tal, 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 y tienes que cumplir dos de las cuatro que vamos a contar. La uno es movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva. Por ejemplo, estereotipias es el steaming, alineación de juguetes, cambio de lugar de los objetos, ecolalias, clases idiosincráticas. Estereotipas. Es verdad que son muy sutiles y no sé si son naturalmente sutiles o si aprendí a camuflarlas y por eso son sutiles. Alineación de juguetes. Tengo recuerdos de hace muchos años. ¿Sabes los Skittles? Los de estos de colores. Los agrupaba por colores y me los iba comiendo Sí, en orden. En sí, plan, primero los amarillos. Pues va por yo ahí. también. Ecolalias yo pensaba Yo que no también. tenía ni tuve y sí. Tuve porque mis padres me ponen ejemplos en la infancia. A mí me pasa muchísimo con Vicente, o sea, literalmente tenemos charlas de colalias, de cosas de anuncios de hace 300.000 años, cosas de canciones. Esto siempre me ha pasado, que es alguien dice una frase y se me viene a la cabeza una canción con esa frase. Y yo, por ejemplo, de steamings me mordía las uñas, o sea, no me las mordía, me las rompía con los otros dedos, o sea, manerismo total, me chupaba el pelo. En cuanto me pusieron gafas, me pasaba el día como cogiendo las gafas, limpiando las gafas. Leía todo el rato, esto por la hiperlexia. Escribir, o sea, escribir me relajaba muchísimo. Masticar chicle. Bailar, en épocas que tenía mucha tensión, bailaba mucho y esto también es un steaming, me he dado cuenta. El cambiar de postura continuamente, que de hecho ahora mismo lo estoy haciendo todo el rato, pero es que lo necesito. Cruzar las piernas como una sobre otra y luego volver a pasar el pie por debajo. Poner las manos debajo de las piernas, acariciarme así como rascarme un poquito el brazo, jugar con la goma de pelo, con anillos o colgantes, eso lo sigo haciendo ahora. Comer, de hecho, una señal bastante fuerte es que comía tierra de pequeña, entonces se llama pica y es una señal de autismo. Tararear, estaba tarareando todo el rato. Y hay cosas, hay steamings que han sido súper sutiles porque a veces lo imaginaba yo, por ejemplo, miraba las baldosas del suelo y me hacía como caminos mentales en las baldosas del suelo, como patrones visuales, y yo hacía como steaming visual con las baldosas del suelo. Y obviamente nadie ve eso, es cosas que yo me estoy imaginando en la mente. O tararear Pues yo dentro tengo de mi muchas muy cabeza. similares. Yo creo que todas son bastante antiguas también. Casi todas las más fuertes son Mm, con las manos. Siempre estoy haciendo algo así, tocándome las mm, uñas, cualquier presentación con las manos, ya sea juntas o sueltas. Y si tengo algo en la mano, también juego mucho con eso, sí. con las joyas, morderme el labio, que es una de las más dañinas que tengo, porque o sea, si estoy Mm, ciclada, no paro aunque me haga sí. sangre. Con el labio así, por la Mm, parte interior de los cachetes también. De pequeña me chupaba el pelo también. Me sí, toco mucho claro. la nariz. Parece como si, no sé, tuviera mocos o algo. Pero es que hago así, de alguna manera me toco la nariz. Doblo los dedos del pie o los hago así como juntos. Lo de las piernas cruzadas que Mm, dices también lo hago. También mm, estarán de alguna manera camufladas porque hay igual. muchas veces que yo me noto con los brazos cruzados, no me ves la mano, pero yo por atrás estoy. La parte 2 de este criterio B dice insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Por ejemplo, elevada angustia ante pequeños cambios, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de seguir siempre la misma ruta, de comer los mismos alimentos cada día, ta, Esto ta, ta. completamente. Siempre he dicho que la representación en cine, películas, lo que sea, del autismo, pues está altamente estereotipada y muy pocas veces me he identificado con una de estas representaciones. Pero si algo tengo en común con Sheldon Cooper es que así como él tenía su lugar en el sofá, yo tenía mi lugar en la mesa de la cocina, yo tenía mi lugar en el coche y muchas veces o sea, hay anécdotas familiares de ahora sé que eran meltdowns porque me quitaban mi sitio. Luego, las interrupciones, no puedo con ellas. Es una de las cosas más difíciles que llevo en la maternidad. Que claro, tienes a una niña pequeña que necesita de ti constantemente y Mm. yo, el no poder tener un minuto para empezar y acabar algo, porque es que cuando empiezo algo necesito poder acabarlo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi madre tiene el pelo súper rizado, más rizado que yo, y alguna vez se lo ha alisado y yo no la he reconocido. Yo no era capaz de
de darle un abrazo, por ejemplo, Te porque cambiaron. era como, ¿quién es esa? O sea, no puedo. Y me ha pasado, esto me pasaba de niña, pero me ha pasado de más mayor con mi primera pareja y él se ha cortado el pelo y ya tenían que pasar unos días para que yo volviera a estar cariñosa con él, porque es que no podía, es que no sentía que era la misma persona. Ay, Y luego con la rigidez, por ejemplo, mis abuelos son de un pueblo y entonces pues de vez en cuando algún fin de semana íbamos a ese pueblo. Y a veces pues decía mi padre, este fin de semana vamos a ir al pueblo. Vale, yo me hacía la idea de ir al pueblo y de repente el viernes cogía y decía, no, cortocircuito. al final no vamos. O sea, yo cortocircuito. Y también me ha pasado muchísimo en mi casa con las horas. En plan, vamos a comer a las 2, quedamos a las 2 a comer. Y yo, vale. Y a las 2 no ha aparecido la gente y no hemos empezado. Están los aperitivos, pero es que resulta que todavía queda hacer la comida. O sea, yo peto. Sí, Y totalmente esto me sigue identificada pasando. también. Lo de patrones como ritualizados y rutinas y así, esto que dicen de que escuchas la misma canción muchas veces o ves la misma película muchas veces, pues yo de niña Mm, se interpretaba en mi mm. familia que estaba obsesionada con el Rey León porque la pedía ver diario, o sea, diario es de verdad, todos los días la veía 4 veces. Y de niña también tenía alimentación selectiva. Bueno, hasta la fecha lo tengo. Lo que pasa es que con los años he ido pudiendo adaptarme mejor a ciertas cosas y empiezo a comer un poco más, aunque como muy mal comparado con un adulto promedio, en cuanto a mi variedad de alimentos que tolero. Comía muy Mm, pocas cosas mm, y los alimentos que consideraba seguros los comía de manera repetitiva. Siempre desayunaba lo mismo, siempre cenaba lo mismo, siempre comía lo mismo, siempre pedía lo mismo. Esto me pasa hasta la fecha. En un restaurante tengo mi plato favorito. No, no innovo de decir, ay, hoy voy mm, a probar esta otra cosa. No, siempre me pido lo mismo. mm, Y aquí también está aislada pues la hipersensibilidad sensorial de que pues hay texturas, sobre todo discrimino por texturas la comida, mm. por temperatura. Hay cosas que puedo comer si están frías, pero si están calientes no, o viceversa. Y de niña, porque esto ya no lo hago, discriminaba por colores. Dice mi madre que había temporadas donde no podía comer nada verde, no podía Mm. comer nada naranja. La parte 3 de estos criterios B dice intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su identidad y focos de interés se refiere, por ejemplo, fuerte vínculo o elevada preocupación hacia objetos inusuales o intereses excesivamente circunscritos y perseverantes. Ujú. Que esta es la parte de los intereses especiales. Pues el primero ¿Cuáles que yo eran tus intereses recuerdo, aparte del especiales? Rey León, son los dinosaurios, a nivel, todos los cuentos, todos los libros, enciclopedias, cosas que aparte no eran compatibles con la edad, porque veía cosas, pues a lo mejor no tendría por qué Mm, comprenderlas desde tan pequeña. Me sabía de memoria todos los nombres, cuáles eran de agua, cuáles volaban, cuáles eran herbívoros, carnívoros, pero sí se quedó más en la infancia. El más longevo, que empezó desde muy niña y mantengo hasta la fecha, es todo lo que tenga que ver con física y universo. Y el más nuevo, pues todo lo que tenga que ver con neurodivergencia, autismo. bueno, ese lo compartimos. Yo, así, el primero que recuerdo, yo creo, no sé si es la lectura o la música, las dos me han acompañado todo el tiempo, pero sí que uno que se quedó en la infancia fue la lectura de fantasía. Todas las sagas rollo Harry Potter, Narnia, Los Elegidos, como que me encantaban las sagas de fantasía y ese se quedó en la infancia. Y luego música y escribir era como lo primero. Y luego me ha interesado mucho como las personas, la psicología, desarrollo personal, etcétera, el diseño Sí, y el luego los diseño, arte y negocios. fotografía también han sido... Y luego también siempre encuentro la manera como de unificarlos. Lo de fantasía, me acabo de recordar que yo en la infancia también veía mucho y leía mucho de fantasía y recuerdo la sensación, que esto es un poco así como agridulce lo que voy a decir, de sentir que posiblemente la diferencia que yo notaba podía venir por ahí, de que a lo mejor pues yo pues era un extraterrestre o yo tenía poderes y los demás no. La mía también. Yo A pensaba que ver, a los 11 años me iba a llegar una carta de Hogwarts y que me iba a decir que, claro, el resto claro, eran muggles tiene y todo eso el iba a dar sentido del mundo. explicación a toda mi existencia. Otra anécdota graciosa que es totalmente autista de mi infancia es que, uno, me costaba muchísimo ducharme, o sea, sensorialmente. Me ha pasado en épocas en las que he estado en burnout que me era muy difícil porque era como que sensorialmente era demasiado y yo ya estaba fatal. Pero de pequeña, la única manera que tenían de meterme en la ducha era si yo iba agarrada a un cubo y a una pala, que eran mis objetos de referencia. Ni siquiera un peluche, un cubo y una pala. Y yo viviendo en Madrid, o sea, es que ni siquiera vivía en la playa. Bueno, y la parte de que en mi casa todos los coches que hemos tenido han tenido nombre. Me hiciste recordar que yo vengo de un lugar de playa, yo soy de Cancún. Y no hay sensación más incómoda en esta vida que tener que vestirte con el bañador mojado.
o con arena en el cuerpo. ¡Oh! Mm, ¡Qué mm. rechazo! ¡Qué incómodo! Y esto es uno de estos rasgos donde la gente te ve con cara de, pero sacúdete, o sea, no pasa nada, pero no, no, es más fuerte que yo, esa sensación. Me encanta porque hilas con el siguiente punto, que es el B4 y ya el último de estos criterios, que es hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, como por ejemplo indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo y palpación, fascinación visual por luces o por movimiento. Y aquí anécdotas tengo muchas, pero o sea, yo no puedo comer nada que esté a una temperatura normal, o sea, necesito que hierva, la ducha también, necesito que hierva, o sea, tengo la piel sequísima porque salgo roja de la ducha. Tengo hiposensibilidad al dolor, el umbral del dolor muy alto a nivel fracturas y no enterarme, y tengo hipersensibilidad auditiva y olfativa. Yo hiper auditiva, ese es mi mayor problema, o sea, visual, olfativa y táctil depende, porque por ejemplo, necesito las caricias súper, Hmm. súper sutiles porque si no siento que me hace daño y al mismo tiempo mi primer tatuaje yo me dormí porque no lo sentía y tenía jet lag. Lo que dices de visual, ¿te refieres, por ejemplo, al desorden? Que necesitas que esté todo limpio. Vale, sí, eso yo también. Sí. O por ejemplo, con multitudes ya no solo me sobrecarga como si me da gana o no, sino como simplemente ver tantas cosas moviéndose, Hmm. gente moviéndose por ahí, Sí, sí, me pasa me, exactamente igual. me estresa. La D es que los síntomas causan deterioro clínico significativo en el área social, laboral u otras importantes para el funcionamiento habitual, pero según cuánto estés camuflando, esto se ve o no se ve. Yo, por ejemplo, siento que antes de un periodo de burnout que igual empezó hace 2 o 3 años, no hubiera cumplido esta característica, o al menos nadie se hubiera dado cuenta de que yo cumplía esta Exacto. característica. Y además, hasta este momento, mis características autistas no eran tan visibles, ni siquiera para mí. O sea, por ejemplo, a partir de estar en burnout, mi rigidez se hizo mucho más fuerte porque era como que ya no tenía capacidad para flexibilizarme más, me desregulaba mucho más ante un cambio, lo social era como que ya no tengo batería social, ya tengo que seleccionar muchísimo más, lo sensorial me hacía entrar en meltdown muchísimo más fácil, que yo antes no había tenido meltdowns por lo sensorial. Es como que si a partir de este punto fuera o pareciera más Claro, autista, cuando siempre lo había sido, que todas esas características que mi camuflaje había ocultado se dejaron de poder ocultar porque exacto. yo no tenía ya capacidad para Exacto. Que en camuflar. mi caso fue la maternidad. O sea, Mm, ya era estirarme en tantas direcciones que dejé de, bueno, mutismo situacional, shutdowns, burnout, de todo. Claro, no tenía el diagnóstico en ese mm, momento, pero esos rasgos que subieron de volumen en ese momento fue lo que me llevó al diagnóstico, efectivamente. Hay otras características autistas en las que los manuales diagnósticos no entran, pero son bastante importantes, como el hiperfoco y la inercia, la alexitimia, que es el no saber expresar o poner palabras a lo que sientes, la hiperempatía o la habilidad emocional, la evitación de la demanda, los shutdowns y meltdowns, el privilegio del detalle o la atención al detalle y Y la literalidad. las propias crisis autistas, que TMHT. son muy típicas, no salen como criterio diagnóstico. Y puede ser una de estas crisis la que te lleve al diagnóstico precisamente. Yo no había identificado todas las crisis autistas que yo había tenido, porque la mayoría habían sido shutdowns, y hasta que no empecé a tener meltdowns que ya sentí tal como se me sale de control, que no había identificado nada, pero es que ahora miro atrás y una vez que tuve un accidente de coche y veo que era un shutdown, y así tengo millones de ejemplos de un montón de crisis que he tenido y que no he sabido que las he Totalmente. tenido. Yo, por ejemplo, que también soy mucho de más de shutdowns que de meltdowns, he llegado a la conclusión de que todas esos eventos a lo largo de mi vida que se podrían haber interpretado como un ataque de ansiedad o como un arrebato emocional de pues, Mm. llantos incontrolables o así, eso es exactamente un meltdown. O sea, ahora que sé que soy autista, los puedo nombrar. Yo era una niña como súper buena, ¿no? Creo que esto también suele suceder bastante en niñas autistas, de cumplir las normas, de no generar ningún problema. Y de repente pasan cosas, ¿no? Y esas son cosas a mirar. Me acuerdo como hilándolo con la parte de la evitación de la demanda, que yo, con la jerarquía, yo no puedo con que yo acepte hacer algo porque alguien que se supone que está por encima de mí, ya sea padre, madre, profesor, jefe, me lo diga. Si estoy de acuerdo, genial. Y yo siempre he intentado como entender las razones por las que hacemos algo para poder hacerlo y ya está. Pero recuerdo una anécdota de que una profesora como que me echó de clase y no sé qué, como yo no estaba nada de acuerdo de lo que me había sucedido. Y recuerdo que como mi madre había ido a mi mismo colegio, esta profesora la conocía porque le había dado clase a ella,
La llamó por teléfono y mis padres me hicieron escribir una carta de disculpas a la profesora. No. Y yo como, no. Yo, niña buena, cumpliendo todas las normas y tal. Y yo como, no puedo escribir una carta de disculpas a la profesora. O sea, no. Me hicieron repetirla tantas veces porque yo no era capaz de poner en esa carta que estaba arrepentida y que lo sentía. O ahora me pasa muchísimo, como si tengo que hacer algo con con una fecha límite, me lo intento quitar de encima y eso es algo que he hecho siempre. En plan, tenía un trabajo, la gente lo dejaba para el último momento, yo lo tenía que hacer inmediatamente porque si no, como que esa demanda me estaba como Me pasa exactamente lo pesando mismo. todo el tiempo. De hecho, yo hago listas para todo en cualquier contexto, pero específicamente la lista de cosas por hacer, tengo que volar con ella porque la siento como piedras. O sea, no puedo avanzar con mi vida si sé que hay algo por hacer y lo tengo que hacer así. Y la parte de la literalidad me ha pasado siempre mucho. Es como que para mí las palabras significan lo que significan. Yo, por ejemplo, para decir un te quiero, siempre ha pasado mucho tiempo. Y cuando alguien me decía, ay, vamos a estar siempre juntos, siempre te voy a querer, y yo, no, o sea, por muy enamorados que estemos, por muy tal, no me puedes decir eso porque no lo sabes, o sea, era como, no lo sabes. Y ahora me sigue provocando problemas porque alguien me dice, quedamos la semana que viene, y yo ya estoy buscando fechas para la semana que viene para quedar. O sea, yo no es como, ah, vale, pues ya nos veremos. Para mí ya nos veremos significa ya nos veremos y si no, no te digo que ya nos veremos. La lexitimia también, yo pensé que siempre la había tenido, pero pensé que había hecho tanto trabajo emocional después de terapia, tal, no sé qué, como que ahora estoy súper consciente, súper escuchándome mis emociones. Y hice un test hace poco de alexitimia, que también lo dejaré por ahí en la descripción, y literalmente pensé que iba a estar muchísimo mejor, tenía una alexitimia por las nubes. Muchas veces noto malestar en mí y soy incapaz de saber si estoy nerviosa, si estoy enfadada, si tengo hambre. Soy incapaz de detectar de dónde viene, que también viene muy asociada a la lexitimia con los problemas de interocepción, que son estas señales que te manda el propio cuerpo, como ir al baño, hambre y así. Sí. Como tengo problemas de interocepción y luego tengo alexitimia, cuando las dos convergen, pues pasa que pues siento algo en el estómago y pues no sé si estoy enfadadísima o si tengo que comer. A mí me pasa muchísimo que cuando hay algo relativamente intenso, una emoción relativamente intensa, que esto ligado a la labilidad emocional es casi siempre, porque yo siento las cosas intensísimamente, hasta que no pasa un tiempo después de que esa emoción se haya ido, yo no la entiendo. También para mí ha sido de lo más difícil, porque es como parecer que estoy bien en una reunión o parecer que he quedado con alguien y estoy bien. De hecho, la otra persona me está contando algún problema suyo y yo como que parece que estoy como súper en paz y súper dándole consejos y tal. Llego a mi casa, o sea, puedo llorar una hora seguida después de ver a esa persona. Y esto me ha desregulado tanto emocionalmente que ha sido, pero muy, muy difícil de gestionar ahora porque vivo un poco más aislada, pero Sí. pues muchísimas Muchísimas gracias, Andrea, gracias a por esta ti. conversación tan interesante, por abrirnos el día de hoy. Espero que esto haya sido útil y si quieres seguir explorando, te dejo en la descripción todas las redes de Andrea y eso, todos los vídeos que hemos mencionado en el episodio y nos vemos o nos escuchamos próximamente.